¿Quieren que les diga la verdad? Este tema es muy fuerte. Que venga, dice. Bueno, ahí te lo voy a tirar. Una de las cosas más importantes que podríamos aspirar tiene que ver con el ser oídos por Dios. Qué tremendo es cuando un hijo no es oído por su padre, cuando un siervo no es oído por su señor, cuando un esclavo no es oído por su amo. Qué fácil que sería la vida del hombre si Dios le oyera. El tema es que todos creemos que Dios nos oye. ¿Y quieren saber algo? Dios no oye a cualquiera. Y yo voy a explicar esto, pero así arranco, como para decir, ¿qué? Dijera mi hermano, tirás cada introducción que te da bronca, dice, las introducciones que tirás, y después las acomodás. Pero es una estrategia de decir, ¿cómo es eso? Dios no oye a cualquiera. Dios no da lugar a cualquiera. Eso es una mentira del diablo. No importa tu forma, tu posición, Dios te va a oír. No es así. Él puede oírte. Él puede oír a cualquiera, pero no oye a cualquiera. Él puede escuchar a cualquiera, pero no oye a cualquiera. Ser oídos por Dios no es un tema menor. Sabemos que Él conoce cada una de las aves de los bosques, dice la Escritura, y que tiene contado todos los cabellos de nuestra cabeza. Qué tremendo es eso. Pero ser escuchados por Dios hace que las cosas cambien para siempre. Cuando alguien es oído por Dios, wow. Cuando alguien es oído por Dios, lo que sea que pida, se le da. Eso es tremendo. Es como que nuestra causa sea oída por el máximo tribunal de un sistema de gobierno. Uno podría decir que Dios oye a todos. Y yo quiero repetir, eso puede ser cierto, pero en realidad lo que estamos diciendo es que Él puede escucharlos. Pero la pregunta es, ¿Él realmente está oyendo? Que dé lugar a nuestros pedidos y escuche son dos cosas diferentes. El tema es que como cuerpo, como Cristo, necesitamos que Dios nos oiga. Yo necesito orar por una persona sabiendo que Dios me está oyendo. Yo necesito orar por mi esposa sabiendo que Dios me está oyendo. Por mi esposo. Necesito orar por un trabajo sabiendo que Dios me está oyendo. Qué difícil es la oración. Y quieren saber algo, la gente por lo general ora sin fe porque en el fondo no cree que Dios vaya a oír la oración o que Dios vaya a responderla, que prácticamente es lo mismo. Por eso la gente ha perdido su motivación para orar. Porque si yo te dijera que cada vez que vos le pidas algo a Dios, cada vez que vos te sientes con Dios y hables acerca de tu corazón delante de Él te va a hacer caso, y eso vos tenés pruebas contundentes, es imposible no ser atraídos para que Dios nos oiga. A veces tenemos de parte de Dios una imagen como de mago, ¿no? Que Él solo sirve para que nosotros podamos pedir cosas y va a responder, como una especie de genio de una lámpara. Como si responder a nuestros caprichos fuera algo que no afecta en nada al universo. Es decir, ¿qué le cuesta a Dios darme la novia que yo quiero? ¿Qué le cuesta a Dios darme ese chico? ¿Qué le cuesta a Dios darme un poco más de plata? ¿Qué le cuesta a Dios de repente que hoy no llueva? ¿Qué le cuesta a Dios? ¿Por qué Dios no hace que simplemente se deje este debate de la ley del aborto? Saben que no puede ser así, legalmente no puede ser así. Y no estoy hablando de la ley humana, estoy hablando de la ley espiritual. No va a desaparecer de la noche a la mañana lo que nosotros como iglesia le dimos lugar. O sea, estamos enfrentando la consecuencia de una actitud previa en el corazón de la iglesia, de la congregación llamándose cuerpo de Cristo, y no actuó como tal. Si no hubiéramos abortado tantos proyectos de parte de Dios.
Estábamos hace poco en el Benjamín, en una cena con el pastor Fernando, y él soltó una frase, éramos dos los que estábamos ahí, o sea, otro pastor y yo, y él dice una frase: cada vez que el Espíritu de Dios vino sobre Argentina, cada vez que vino como un mover sobre Argentina, las iglesias se hicieron dueñas de ese mover y se formaron denominaciones. No quiero ir a la historia ni decir cuáles son. Pero cuando el Espíritu de Dios viene sobre una nación es para embarazarla del plan de Él, un plan de cuerpo, un plan integral. ¿Sabe lo que hace la gente? La gente toma esa unción, se hace dueña de una revelación y forja su propio proyecto. Díganme si eso no es lo que pasa con las personas que consuman relaciones. Consuman relaciones, se satisfacen en sus deseos y luego se separan abortando los proyectos naturales, cada uno en pos de su propio progreso. Soy dueña de mi cuerpo, te dicen. O el papá le dice: yo no lo quiero, te propongo que lo abortes, porque lo vas a pelear sola. Díganme si primero no hay un aborto espiritual por parte de la iglesia. A veces tenemos esta imagen de parte de Dios, tenemos esta imagen de Dios, no de parte de Dios, tenemos esta imagen de Dios, de una especie de mago que responde a nuestros pedidos de forma caprichosa. A veces venimos a una congregación como esta, pensando que estamos cumpliendo con nuestra vida espiritual. ¿Querés saber algo? Vos no venís por obligación, vos venís por derecho. Venir acá no te hace más espiritual. Venir acá te conviene. No es una obligación para vos, es una conveniencia para vos. El problema es que la gente no lo entiende y piensa que está cumpliendo una orden de parte de Dios. Cuando las personas cumplen órdenes y no es lo que quieren hacer, por lo general esperan un rédito de lo que están haciendo. Cuando alguien cumple una orden y no es lo que está en su corazón, por lo general esperan un rédito, esperan una devolución, una demostración o de aprobación o de afecto. Entonces te dicen: yo estoy yendo todos los domingos a la iglesia, yo estoy poniendo mis diezmos, yo estoy yendo a la célula de discipulado. Mínimo espero que me diga que estoy haciendo las cosas bien. Y vos lo mirás y le decís: no te puedo decir que estás haciendo las cosas bien porque seguís en una posición altiva con tu esposa, seguís en una posición egoísta, independiente en relación a los proyectos personales. Tu casa no tiene nada que ver con el reino de Dios. Es una casa que te bendice a vos, te ayuda a vos, te beneficia a vos. Y podríamos decir de que estás en paz. Pero vos entendés que si te sacáramos del reino de Dios, a nadie le va ni le viene, porque nunca fuiste nutriente de nadie. Duro, ¿no? Claro que a Dios le va y le viene, por favor. Él entregó su vida, pero yo quiero que puedas entenderlo en relación funcional. Cuando una persona forma parte de algo, cuando al sacarlo se perjudica aquello de lo que formaba parte. Si de repente alguien me saca algunas células adiposas de mi cuerpo, sobre todo de este sector tan esbelto, uno diría: llévatelo, no es mío. Pero si alguien me dijera: también me voy a llevar el riñón. No, el riñón no, déjamelo. ¿Por qué? Porque me es útil. Che, pero te voy a llevar este pedazo de masa, que lo único que hace es nutrirse a sí mismo, es decir, chupa la sangre del cuerpo, llévatelo, eso debe ser un cáncer. No nutre el cuerpo. Entonces viene el médico, viene el cirujano del cuerpo y extirpa lo que no es funcional al cuerpo. ¿Empezás a entender cómo funciona el reino espiritual? Todo es por analogía. Si vos vivís en un cuerpo, quiero decirte que vivís en un cuerpo, ¿sí? O sea, tenés un cuerpo y afuera tú no sos un fantasmita. Tenés un cuerpo, es porque formás parte de un cuerpo. Por lo tanto, nuestra relación con Dios es fundamental y en una relación se necesita esta cuestión de saber qué quiere la cabeza del cuerpo. Qué difícil que es
poder entender esta relación con Dios muchas veces cuando estamos en posiciones infantiles. El niño nunca pretende lo corporativo, el niño es muy egoísta. Está aprendiendo apenas a identificarse, el niño quiere todo para sí. Es raro que el niño pueda comprender lo que es la equidad familiar. ¿O no? ¿No les pasa? ¿No? Los padres no están enseñándole a los hijos que es todo para todos, que no se coman todo el helado, que no agarren el control remoto para ellos solos. No sé ustedes, pero supongo que mis hijos agarran el control remoto, sí, se sientan, papá, vamos a ver esto, vamos a ver aquello, para un poquito. Vamos a poner en orden, vamos a compartir. ¿No te pasa eso? Decido yo, dice el papá. Dice mi hija el otro día, ¿cómo me gustaría ser grande para poder decidir todo? No, le digo, te voy a explicar. Cuando vos sos grande no decidís nada. O sea, el momento donde decidís las cosas es en la rama entre la infancia y la adultez, donde más o menos te ponen rebeldía, pero ni siquiera decidís nada. Pero cuando sos grande deciden todos tus hijos, decide tu esposa o tu esposo. O sea, siempre decide el otro por vos. Así que tengo una noticia para todos los niños, para todos los que están en mediana edad ahí. Cuando sos grande es cuando menos decidís. Tratás de adaptar tus necesidades a las de todo para que más o menos todo funcione bien. Así que no se hagan ilusiones, porque acá no existe la independencia y hago lo que quiero. ¿O no? ¿Me equivoco? Sí, me dicen algunos. Definitivamente las cosas no funcionan con un Dios de monigote. Disculpen la expresión. Las cosas no funcionan con un Dios que responde a nuestros caprichos. Dios o oye o no oye. Definitivamente queda claro en las Escrituras que Él oye. Y cuando Él oye, Él interviene. Es muy interesante porque la Biblia es muy clara en relación a cuando Dios oye. No siempre la Biblia dice que Dios oye, pero cuando la Biblia dice que Dios oye, Dios interviene. Él oye. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Miren algunos pasajes. Voy a leer varios pasajes, así que no puede anotar los pasajes. Génesis 21, 17. Y oyó Dios la voz del muchacho. Estaba hablando de Ismael. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Y ahí ustedes saben lo que pasó. Dios bendijo a Ismael y de él salió una gran tribu que hoy es los árabes. Génesis 29, 33. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Génesis 36. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz. Y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Génesis 30, 17. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Génesis 30, 22. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios. Y le concedió hijos. Me impacta esa palabra. Y la oyó, que antes no lo había. O sea, ¿qué pasó antes? ¿No la escuchaba? Porque hay un momento en la historia donde la Escritura dice claramente, y la oyó Dios, como si de repente... ¿Y antes dónde estaban las voces? Es como si después de mucho tiempo, y esto pasa después más adelante con el libro, con los israelitas. Dice Éxodo capítulo 2, 24, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Mi pregunta era, ¿se había olvidado Dios de su pueblo? Se acordó de su pacto con Abraham y oyó Dios el gemido de ellos. ¿Y qué? Antes no los oía. Antes no los escuchaba. Qué sordo Dios. ¿A qué se está refiriendo? Porque está claro que Dios no es sordo. Y está claro que Dios es justo. Y está claro que Dios no ignora a su pueblo. La pregunta es, ¿por qué hace esta aclaración las Escrituras? Y oyó Dios. A veces me diera la sensación que estoy en los momentos fuera de la frasecita y oyó Dios. A veces me da la sensación que clamo, hablo, grito, gritamos y pareciera que estuviéramos en esas partes de los versículos donde no dice y oyó Dios. Número 20, 16. Y clamó a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y he aquí,
Estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Deuteronomio 1:34. Y oyó Jehová la voz de vuestra palabra y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefoné. Esto me lleva a que Dios oye cosas. Porque este pasaje te deja muy en claro que lo que oye Dios y no le agrada, Dios también interviene. Y oyó Jehová vuestras palabras y se enojó. Jueces 13:9. Y Dios oyó la voz de Manoa. Y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Segunda de Samuel 22:7. En mi angustia invoqué a Jehová, está hablando el profeta David. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. ¿Y antes? ¿Qué pasó antes? Segunda de Samuel 24:25. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga de Israel. Israel estaba en una plaga por el pecado de David. Estaba muriendo gente. La gente clamaba. Imagínate una familia en medio de todos los que se habían muerto, alguna familia que haya estado allí y haya estado clamando y diciendo, mi hijo está enfermo, Señor, te pido que lo liberes, que lo sanes, te pido que lo liberes, que lo sanes, que lo liberes, que lo sanes. Y Dios no oía y su hijo muere. Hasta que en un momento determinado oyó Dios el clamor de ellos y cesó la plaga. ¿Y antes? ¿Y todo lo que pasó antes? ¿Qué ocurría? ¿No te da la sensación que a veces estamos en ese periodo donde la tierra clama y Dios no oye? ¿Realmente no oye? Una de las cosas que he aprendido en este tiempo de intercesión es que de nada sirve hablar cuando Dios no está oyendo. Y otra de las cosas que aprendí es que a Dios no se le habla de cualquier forma. Y vamos a empezar a entender por qué a veces Dios oye y a veces Dios no oye. Y tiene que ver con nosotros y no con Él. En todos estos pasajes, sigue hablando Primera de Reyes 17:22, y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. En todos estos pasajes, la palabra oír o oyó hace referencia a una palabra hebrea, yem, que significa oír inteligentemente. Escuchá, oír inteligentemente. Eso es lo que dice, y Dios oyó inteligentemente. También significa advertir, anunciar, atender atentamente, conceder, consentir, convenir. Ahora empezás a entender que la palabra Dios oyó no es simplemente un murmullo que entró en el tímpano del Creador y tuvo conocimiento de lo que estaba pasando. No. Esto tiene que ver con la atención, el consentimiento, la conveniencia, dar oído, declarar, discernir, divulgar, entender, entendido, exclamar, fidelidad, juntar, llegar, mirar, obedecer, obediente. Todas estas son las significaciones de la palabra y Dios oyó. Y oyó Dios. Y oyó Jehová e hizo. Y oyó Jehová e hizo. Y oyó Jehová e hizo. Ahora yo quiero que vos lo lleves a tu vida personal. Hay un momento en tu historia, hay un momento en tu vida donde vos estás esperando que Dios te oiga. Hay un momento en tu vida donde vos estás esperando que Dios, que la escritura tuya, el libro tuyo de la vida diga, y lo oyó Jehová. La pregunta es, ¿qué necesito para esta audiencia del cielo? Dios también puede no oír. Dice 2 de Samuel 22:42, clamaron y no hubo quien los salvase. Aún a Jehová clamaron, pero Él no les oyó. ¿Qué tal, El que piense que
Dios perdona a todos, hace caso a todos, le mete con todo, vamos para adelante. La Escritura no muestra esta personalidad de parte de Dios. No lo voy a hacer doctrina, ni lo voy a hacer una teología, pero quiero mostrarte que dice la palabra que Dios no cambia y Él tiene un perfil, una personalidad, algo que es inherente a Él. Él es como es, Él es Dios, Él es Él, Él es. Y yo no puedo inventar lo que Él no dice que es. Hay muchas cosas que la Escritura dicen de Él y hay muchas que no dicen de Él. Yo no puedo decir lo que no dicen de Él que Él es. ¿Se entiende? Y dice que Él no cambia. Por lo tanto, hay frases, hay momentos donde Dios muestra que también puede no oír. Yo no puedo decir, Dios oye a todos todo el tiempo y siempre fue así, porque yo estoy mintiendo porque la Escritura muestra otra cosa. No estoy diciendo que sea así ahora y que Dios pueda no oír a alguno de ustedes. Lo que estoy tratando de que usted pueda entender cuál es la personalidad, lo que hace a la inherencia de Dios, lo que habla de lo que Él es, cómo Él se mueve, cómo Él se comporta. No porque podamos entenderlo, porque Él es como quiere ser, ni siquiera la psiquiatría ni la psicología puede capturarlo, simplemente que nos deja evidencias de que hay pautas que muchas veces nosotros nos perdemos y tiene que ver con que Dios no está oyendo la voz de su pueblo muchas veces. A veces se vuelven las reuniones llenas de intercesión. Conozco muchas congregaciones de intercesión y son intercesiones de lista. ¿Sabe cuál es la diferencia entre una intercesión de lista y una intercesión en el Espíritu? La intercesión de lista es una intercesión según el corazón de los que estamos allí presentes. ¿Por qué quieren que oremos, hermano? Por doña Juanita, que está con la cadera media floja. También vamos a estar orando por el guiso de doña Paula, que tiene que recibir a sus familiares y hace mucho que no les cocina. Y vamos a estar orando por la pancita de Juancito, que de repente le cayó mal el té que tomó el otro día y no sabemos. Entonces hay una oración de lista. Y nosotros nos presentamos delante de Dios con una oración de lista, ¿sí? Parece la lista del supermercado. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te pedimos que don José, que vive en la cuadra número 42, calle 64, se encuentre un poco mejor, porque el otro día lo vimos muy angustiado y se debía a que su hijo no lo estaba visitando. Te pedimos, Señor, también, y nos volvemos personas despersonalizadas del contexto de lo que el Espíritu quiere hablar con Dios. Es importante que vos entiendas que en el momento en el que vos te pones a interceder, no te pones en una posición de Sebastián o de Ezequiel o de Jeremías o de Daniel o de quien sea para hablar con Dios. Vos te pones en la posición de Cristo. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres y ese es Cristo. 1 Timoteo 2:5 dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres y ese es Jesucristo, hombre. Por eso nosotros mediamos, no por ser personas, sino porque nos manifestamos como Cristo en ese momento. Y cuando te manifestás como Cristo, vos hablás e intercedes según el Espíritu de Dios te muestra que hables e intercedas. Ese es el motivo por el cual muchas veces las personas pierden su fe. Hay gente que te dice, yo estoy orando hace 20 años por esto. No, vos hace 20 años que le estás presentando a Dios una oración de lista que es de tu propio capricho. Y si hace 20 años que no recibís una respuesta, ¿no te parece que Dios te está diciendo no? Así que ponete a orar de otra manera. Ahora la palabra dice, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Y en otra palabra dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal, para gastar en vuestros deleites. Hay gente que está orando por su esposo o su esposo hace muchos años. ¿Y saben por qué están orando? Para lograr demostrarle a ellos que ellos tienen razón. No tiene que ver, para lograr dejar de pelear. Ya me cansó con todo esto. Pero no logran demostrar la humildad que podría mostrar Cristo y que podría conquistar el corazón del otro. ¿Sabes por qué a veces Dios no permite que tu compañero o tu compañera se convierta? Para seguir formando tu carácter. No digo que sea siempre así, pero muchas veces pasa por ahí. Entonces nos hemos vuelto personas que hemos perdido el entendimiento de que Dios oiga y nos hemos vuelto ritualistas. No me importa si Dios me oye o no. Está como esa persona que se para frente al muro de los lamentos y empieza a clamarle al muro de los lamentos como si Dios estuviera oyendo del otro lado. ¿No se dan cuenta que Dios destruyó el templo con una intención de que ya no vayan más a ese lugar? Y hay gente que todavía sigue yendo al muro de los lamentos a orarle a las paredes del muro de los lamentos, que dicho sea de paso, muchos dicen que ni siquiera es el templo. Pero así somos muchas veces delante de Dios. Dios no está oyendo y tiene que ver con algunas acciones que nosotros tenemos. ¿Qué hace que Dios oiga nuestra causa o que decida no escucharla, mejor dicho?
Hay un pasaje en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 6. Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué tremenda palabra es esta. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Repito, Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. ¿Por qué no me oís, Señor? Porque hay soberbia en tu corazón. Yo soberbio. Yo no soy soberbio. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes. Levante la mano todos los que son jóvenes. Gloria a Dios. Y los que les gustaría ser jóvenes. Somos jóvenes. Escuchen para ustedes jóvenes. Igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, no al viejito, al anciano de palabra, es decir, al que tiene sabiduría, dice la Escritura. Es una función corporativa. Estad sujetos a los ancianos y todos sumisos, todos sumisos unos a otros. Pastores, ustedes deben estar sometidos también al pueblo, sujetos. Líderes, discipuladores, sometidos unos a otros. Escuchen cómo sigue diciendo. Revestidos de humildad. Revestidos de humildad, porque Dios resiste al soberbio y da gracia al que es humilde. Gracia, misericordia, lugar, entrada. Que nadie ose esquivar esta palabra, porque te puedo asegurar que no hay uno solo en esta sala que no la necesite. La palabra soberbio, escuche, la palabra soberbio. O sea, ya empezamos a entender por qué Dios muchas veces no oye. ¿Por qué? Porque hay soberbia. Hay soberbia. La soberbia hace de que no perdones. La soberbia hace que te rebeles. La soberbia hace que desarrolles mentalidad de rechazado. Por supuesto que el que no perdona no puede ser perdonado. El que no puede ser perdonado está bloqueado para su relación con Dios. La palabra soberbia es una palabra hebrea, griega, que significa juperéfanos. Juperéfanos. Palabra griega, juperéfanos, que significa apareciendo por encima de los otros. Apareciendo por encima de los otros. Leviatán es soberbio. Lucero fue soberbio cuando fue creado. Subiré a lo alto, subiré al monte de Dios y seré como Dios. Sube de abajo para arriba, se queda en una posición de altura. La posición de Cristo, según Filipenses 2, es que siendo igual a Dios, no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despoja a sí mismo y se humilla, se humilla, baja. Ese es Cristo. El soberbio se enaltece, se sube. El soberbio toma una posición de gobierno. El gran problema en el reino de Dios es cuando pretendemos ocupar el trono. Vos pretendés ocupar el trono de Dios cuando juzgás, pretendés ocupar el trono de Dios cuando te enojás, pretendés ocupar el trono de Dios cuando desarrollás muchas cosas con tus hermanos. Es decir, acá dirige la justicia de Dios y yo la estoy viendo. Esa es la soberbia que tuvo Jonás. Jonás era un mediador, pero muchas veces el espíritu de Jonás se mueve adentro de las congregaciones y sobre todo congregaciones que tienen luz profética. Y esto le hablo a todos los hermanos que nos acompañan y que trabajamos todos juntos en transformaciones. También es para todos ellos esta palabra. Para mí primero que nadie, aclaro. Estoy dando una palabra que el Señor me confrontó a mí. Y me encontré en pecado conforme a esta palabra. Y me encontré en pecado conforme a esta palabra. Y si yo la estoy ministrando es porque he arreglado esta cuenta con Dios. No obstante, necesito estar atento. Y reconozco que necesito estar atento. Y para eso necesito a mis hermanos. La soberbia es un síntoma de un corazón sin Dios.
Un corazón que vive como centro del universo. Incluso Dios pasa a ser una especie de varita mágica de apoyo y ayuda en los momentos difíciles. Yo me encontré con que me enamoré tanto de los proyectos de Dios que muchas veces pretendía generar los proyectos de Dios sin Dios. Es decir, como ya sabía lo que Dios quería hacer, me encontraba queriendo hacer un proyecto para Dios con mis propias ideas. Con mis propias ideas tienen que ver con que yo ya oí lo que Dios quería hacer, entonces ahora más o menos le calculo para dónde tenemos que ir. Qué tremendo es cuando vos perdés el norte. El norte, no sé si la palabra es norte, pero cuando vos perdés la guía siempre es el Espíritu de Dios. No importa cuánto hayas entendido. Hay una llama en mi corazón que la amo mucho. Y es la llama del temor de Dios. Si hay algo que me ha mantenido vivo, fue que soy un hombre muy temeroso de Dios. No tengo prácticamente virtudes espirituales. Todo lo que tengo lo tengo gracias a Dios. Pero el temor de Él es una llama que siempre le rogué a Dios que no se apagara en mi vida. Y me pasa algo, cuando yo me empiezo a desconectar por las ocupaciones, lo que me ocupó, yo te voy a ser muy sincero, lo que a mí me desatendió de poner a Dios como centro fue todo lo que pasó en estas 2 semanas, estas 2 o 3 semanas donde estuvimos tanto peleando. Si teníamos razón, si no teníamos razón, si el aborto se legalizaba o no se legalizaba. Y me di cuenta que como yo conocía que Dios no quiere, yo empecé a hacer mi propio plan. Por supuesto, acomodado a los hermanos, a la gente. Ustedes no se dan ni idea. Yo prácticamente no estoy escribiendo sobre esto. Apenas hice 2 posts que fueron dirigidos al presidente, los hice por Twitter, y un post anterior. Pero no se dan ni idea la cantidad de veces que yo escribo. Ustedes no se dan ni idea la cantidad de veces que yo escribo. Y escribo, y escribo, y escribo, y doy mi postulado y la teoría, y le mando de todo. Y después digo, esto no va a ser otra cosa más que generar, no lo van a entender nadie, me va a generar cualquier cantidad de discusiones, y la verdad es que, y le clavo el delete, y se borra todo, y apago la computadora y me voy. Pero hay una llama que me empieza a decir, estás apartando a Dios del centro. Y esa llama empieza a generar en mí angustia, tristeza. Empiezo a perder el gozo. Me vuelvo irritable, sin contención. Sé muy bien que es una dinámica común en todos. Pero te abro mi corazón para que puedas entender que es una guerra que tenemos que pelear con sinceridad. Que es una guerra que tenemos que pelear con entendimiento, no con teorías. La soberbia no se va por una prédica. La soberbia se va cuando vos confesás que sos soberbio. Y te expones a tus hermanos para que te digan, che, cuando me vean soberbio, avísenme. Ahora no te avise que sos soberbio el que no esté en posición de avisarte. Siempre hay uno que esté en posición de avisarte y esa es tu autoridad. Sí, Señor. Tengo una mala noticia para los que están esperando decirle a sus discipuladores que son soberbios. No te toca a vos decírselo. Porque para eso todos nos ponemos bajo autoridad, para ser formados en el carácter. ¿Por qué no de abajo para arriba? Porque el diseño de Dios siempre tiene que ver con que Él es la unción que marca todas las cosas. Y la unción viene de la cabeza hacia los pies. No es un sistema piramidal, es un sistema de funcionalidad. Si la persona que te está exhortando, vos te atreves a exhortarla, en realidad muchas veces va a ser tu corazón herido el que intente exhortarlo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Me marcó un montón de cosas, ahora le voy a decir. En realidad es un corazón herido. Pero si trabajamos funcionalmente, nos vamos a permitir
que la autoridad que tengo pueda corregirme. Oiga, pero mi autoridad está equivocada. Claro que sí, siempre las autoridades están equivocadas por lo general. Si uno estuviera bajo autoridad de alguien justo, sería bajo Cristo. Todos los demás son injustos. Empezar a entender que una autoridad es una herramienta puesta por Dios para formar en nosotros un carácter de humildad. Es que empezar a cambiar nuestro modelo de rebeldía social. ¿Saben por qué hay tantos movimientos de rebeldía? Porque la gente no comprende qué significa la palabra autoridad. Lo asocian a corrupción, lo asocian a liberalismo, lo asocian a autoritarismo, lo asocian a un reinado corrupto, lo asocian a una presidencia nefasta, derechista o izquierdista, de abuso. Entonces el diablo siempre propone subir, esa es la propuesta del diablo, subamos al monte de Dios, discutamos entre todos lo que está pasando. Esa es la propuesta del diablo, fue el pecado de Lucero. Discutamos entre todos. Y David nunca hizo eso. Y David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Ni Jesús hizo eso. Claro, sé perfectamente lo que se está leyendo desde algún corazón que todavía no ha madurado esto. Pero esto le da demasiado poder a la gente. No, en realidad no. Si vos pudieras entender que cuando vos te pones bajo autoridad, el que sale en tu defensa es tu creador, vos te darías cuenta que te haces más poderoso cuanto más sujeto te pones. Es al revés, cuando vos tomás una posición de rebeldía, es cuando le quitas a Dios la potestad de poder venir en tu favor. ¿Por qué? Básicamente la persona que se pone en posición de Dios para juzgar a su autoridad está diciendo, Dios no va a hacer nada con él. Es decir, si usted ve que de repente yo cometo un error y usted no ora por mí y me confronta delante de Dios, sino que se anima a venir y hablar conmigo directamente y dice, usted pastor está en esto, obviamente estoy hablando siempre y cuando no haya un pecado de integridad. ¿Sí? Los pecados de integridad siempre deben ser denunciados. Usted pastor está en adulterio, usted pastor está robando, usted pastor está golpeando. Eso se denuncia con claridad porque eso afecta al cuerpo. Pero lo que son pecados de carácter, lo que van siendo modelación de parte de Dios, eso tiene que ser corregido por una autoridad. ¿Usted, pastor, está en autoridad? Sí, estoy bajo autoridad. Y te puedo asegurar que la sufro igual que vos cuando mi autoridad me confronta. ¿Y sabe lo que hago? Hago así. A muchos les sorprendería verme. Dice, ¿por qué se calla cuando...? Porque soy un hombre bajo autoridad. Por eso el Señor nos hizo poner ese cartel. Somos una casa de obediencia, porque es la obediencia lo que forja el carácter de la humildad en nosotros. Hay gente que viene y me dice, no, lo que pasa es que me tocó estar en una célula donde no aprendo nada, donde el discipulado... ¿Vos te pensás que yo no veo que a veces hay discípulos que son muchas veces más maduros que los propios discipuladores? ¿De verdad cree que no la veo? ¿De verdad que no crees que no veo algunas cuestiones que pasan entre nosotros? ¿Me siento acá? ¿No me siento acá? ¿No me puedo correr? ¿De verdad piensan que no se ven todas esas cosas? ¿Y por qué no sé nada? ¿Por qué me callo? Porque estoy esperando que haya una madurez. ¿De qué sirve de repente poner leyes cuando el corazón no está siendo sujeto? Si el corazón no está siendo sujeto, lo único que vamos a lograr es una pelea, una discusión. Me da mucha cosa cuando una persona tiene que recordar que es autoridad de alguien para darle una pauta. Soy tu pastor. Ay, está bien, pero en ese momento no actuaste como tal. Soy tu discipulador, me tenés que honrar. Cuando vos decís me tenés que honrar, ya perdiste el derecho a la honra. Estar al frente de una congregación implica que un 25-30% de la congregación te critique. Que hablen mal de vos, que no estén de acuerdo en muchas cosas que estás diciendo.
Significa eso. Significa que tenés que tener tu casa intachable, que tus hijos no pueden cometer errores, que vos como padre no podés cometer una sola tontería, porque vas a quedar expuesto. Entonces ahí aparece la humildad. Y sí, quedaré expuesto. Demostraré que también estoy aprendiendo, demostraré que esto es un camino para todos. Que acá no hay acepción de personas. Es importante que entiendas que para Dios no hay acepción de personas. Lo que hay son funciones. ¿Vos entendés la diferencia? Hoy te estoy dando una palabra porque tengo una función. Pero acá no hay alguien mejor que otro. Sí creo en los procesos de importancia, porque la importancia la define el servicio y el servicio lo define cada uno, no lo define Dios, ni yo, ni nadie. El servicio lo definís vos. ¿Qué tan útil sos al propósito de Dios? ¿Eso te hace importante o no importante? Pero la importancia la definís vos. Pero el valor para Dios, Él pagó a Cristo por cada uno de ustedes. Así que, ¿cuál es el problema de tener que sujetarse? ¿Cuál es el problema de tener que reconocer y decir, bueno, sí, soy profesional, soy médico, soy empresario, y voy a ir a la célula de tal persona que capaz que tiene el kiosquito, que de repente no tiene la sabiduría intelectual que tengo yo? ¿Y qué tiene que ver? ¿Desde cuándo? Ese es el modelo del mundo. Hemos dejado de ser oídos por Dios por nuestra soberbia. Y quiero hablar un poquito más de esto. Ese espíritu es el que se levanta hoy en nuestra sociedad. Un espíritu soberbio, un espíritu de independencia a Dios. Pone en duda toda la creación de Dios. Pone en duda primero pone en duda a Dios, ¿no? Porque yo digo, cuando la gente está peleando sobre la identidad de género, está poniendo en duda a Dios mismo. Es decir, Dios se equivocó. Puso un pene donde no iba un pene. Puso una vagina donde no iba una vagina. Es decir, el que se equivocó fue el Creador. Acá Dios se equivocó con mi cuerpo. Es muy arrogante pretender decir que Dios se equivocó, ¿no? Digo, porque que el pene va con la vagina, disculpen, pero es una cuestión de funcionalidad. Ni siquiera estoy hablando de erotismo ni nada por el estilo, y no quiero entrar, pero es una cuestión de funcionalidades, y eso produce vida, lo demás no produce vida. Muchas veces tenemos esta arrogancia de levantarnos a pretender, de cambiar las cosas. No, Dios se equivocó. Puso un bebé adentro mío, esto es un error. Entonces nos volvemos arrogantes con Dios. Si Dios creó esta plantita, yo la puedo consumir, y le damos legalización de la marihuana. Nos hemos vuelto soberbios. Y uno dirá, sí, esa es la sociedad. No, no solamente es la sociedad. Lo volvemos en nuestros corazones también. Y nos ponemos arrogantes en lo que Dios va haciendo con nuestras vidas. Y nos volvemos independientes. La soberbia tiene manifestaciones que muchas veces las personas no prestan atención. Hay gente que ni se preocupa por su soberbia porque ni siquiera sabe que es soberbio. Algunas manifestaciones de la soberbia. Déjenme decir algunas de las manifestaciones de la soberbia. La independencia del reino de Dios es una forma de soberbia. Muchas formas de independencia, pero una de las más comunes es cuando desarrollo mi vida eclesiástica a la carta. Vos entendés que cuando vos formabas parte de la iglesia primitiva, formar parte de la iglesia de Pablo, de Pedro, era meterte en un lío bárbaro porque te ponías a pelear contra Roma. Te ponías a pelear contra un montón de cosas. O sea, vos ponías a disposición todo de que ese cuerpo, esa gente, esas personas pudieran expandirse. Esto no era una cuestión de tenemos una cuestión de carta hoy en día. ¿Qué puedo hacer hoy? Esta cuestión, viste, de que vos llegás al restaurante y decís, ¿qué tengo ganas de comer? Entonces decís, voy a comer un bife, ¿cómo es? Un bife chorizo. Voy a comerme, no sé, a esta hora no voy a decir nada, mira.
Una bondiolita con papitas a la mostaza y un vino Malbec. Eso voy a comer hoy. O sea, no digo que voy a comer eso, Dios me lo permite, pero... Ok. Pero de repente tenemos esta cuestión de vida, ¿no? Esta vida donde decimos, hoy voy a hacer esto, hoy voy a ir a la iglesia, hoy voy a ir a la reunión de jóvenes, hoy voy a orar, Y tenemos una vida a la carta. Esto es una arrogancia para Dios. Yo quiero que vos entiendas que Dios se jugó a Cristo, que hay potestades espirituales luchando y peleando por miles y miles y miles de personas, millones de personas, y nosotros seguimos jugando a la carta eclesiástica. Estoy viendo, y así la gente, ¿no? Viene, participa. Sí, hace un año que estoy acá y estoy viendo a ver si me quedo, si me congrego. Oye, ¿qué tú estás haciendo todo un año? Sin formar parte del cuerpo de Cristo. Hace un año escuchando. ¿Haciendo qué? Sintiéndote bonito. Y la cantidad de cosas que Dios depositó en vos que eran funcionales al cuerpo. Hoy se necesita gente para trabajar mejor, se necesita gente que limpie más rápido, porque necesitamos más gente en limpieza, necesitamos más gente en servicio. Necesitamos más gente para los niños, los conquistadores. Necesitamos más autos para hacer viajes a las ciudades. Necesitamos más autos para trasladar y llevar a las personas grandes. Y a veces nosotros tenemos una vida a la carta. Eso es una forma de arrogancia, de soberbia. El otro punto de la soberbia es cuando nos manifestamos como personas autosuficientes, personas que no piden ayuda, resuelven sus conflictos solos, pero no como una muestra de salud, sino como una actitud de independencia, la autosuficiencia. Es esa persona que está en un discipulado, pero nunca dijo que tenía un problema con su esposo. No, mis problemas son míos. ¿Qué tengo que andar hablando mis problemas? Arrogante, tus problemas te van a consumir. Eso no es humildad, eso es arrogancia, eso no es modestia, eso es arrogancia. Y el único motivo por el cual no querés contar tus problemas es porque no querés avergonzarte de que pueda salir a luz. Escuché de varias personas que de repente no quisieron hacer un inventario contando porque no quiero volver a hablar de lo mismo y no quiero que se enteren de mis problemas. Pero ¿qué tipo de pedantía es pretender llegar hasta Dios y decir, yo arreglo mis cosas solo? Por supuesto que no comparto el ventilarlo a todo el mundo. A ver, paso acá adelante para contar lo que sí, cuando yo era chico, mi abuelo me abusaba y me hacía tal cosa y a mí no me gusta. No estoy hablando de esa estupidez. No estoy hablando de ser una vidriera para el mundo, pero estoy hablando de confesarnos unos a otros y decir, estoy necesitando ayuda. Hace 5 años que estoy cayendo en pornografía, hace 6 años que estoy en pecado, con ira y con rencores hacia mi familia, no logro resolverlo, ayúdenme a salir de esto. Mi familia se está partiendo en pedazos, estoy mal con mi esposa, no, está todo de dieta, eso es una forma de soberbia. Yo me encuentro con gente que le pregunto, ¿cómo estás? Bien, 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 y yo sé que no está bien. No, estamos de dieta, todo muy bien, todo muy bien, todo muy bien, todo muy bien. Mentiroso. Estás cerrando la puerta. Cuando vos ventilás los problemas de tu casa a una autoridad competente, sabia, no estoy hablando a cualquiera, pero a veces somos tontos, ¿no? Porque a veces le confesamos al que menos sabiduría tiene, vamos y le chusmeamos todo. Y ese nos da cada consejo que terminamos metidos, pero a nuestra autoridad no. ¿Sabe por qué? Porque no quiero que me rete. Retar. Si tienes una autoridad que te reta por un problema, habla con nosotros. De verdad te digo. O sea, por lo único que se puede disciplinar a alguien es por un pecado intencional, no confesado y que se procura ocultar. Es por lo único que podemos exhortar. Todo lo demás es una cuestión de carácter, que necesitamos desarrollar en la gente. Y esto le hablo también a los discipuladores. Seamos lo suficientemente humildes como para poder escuchar que otros también están en procesos. Muchas de las cosas que estoy hablando hoy tienen que ver con la forma de discipulado que muchas personas han desarrollado. Cuando desoímos el consejo, los consejos siempre son palabras de sabiduría, de personas que han... Les estoy hablando las síntomas de una persona soberbia. Cuando desoímos los consejos, son palabras de sabiduría de personas que han demostrado con su vida lo que dice con su boca. No estoy diciendo de que escuches a cualquiera.
Escuchá personas que mínimamente han demostrado con su vida lo que te están diciendo con su boca. No te digo, escuché el consejo de cualquiera. De repente vi uno que se divorció 15 veces, todavía no puede poner nombre en su vida y te viene a hablar de matrimonio. Y medio como que le podés sospechar. O alguien que está sumergido en la miseria, tiene 20.000 problemas de deuda y te quiere venir a aconsejar sobre finanzas. Y va a decir, bueno, está más o menos la idea está buena, pero de ahí agarrar la idea, sometelo a Dios y al Espíritu Santo. Pero si vos estás viendo que hay alguien que tiene autoridad en lo que te está hablando, no seas soberbio para no oírlo. Una de las cosas que me gusta hacer a mí es que en cada cosa que yo no conozco y que no sé, yo me acerco a las personas que saben. Y no reniego. Hay muchas cuestiones técnicas de la vida diaria que yo no conozco. Computación, siempre le digo, Jerez, dame una mano, ayúdame con esto, ayúdame con aquello. Ni hablar en la parte técnica. Ahora lo tenemos a Carlos, pero está Ricardo Teve también por ahí, que me ha guiado en todas las cosas de la casa. Yo no conozco, soy ignorante. El ignorante paga. El ignorante paga. Y el humilde halla gracia delante de los demás. Entonces yo le digo, yo no conozco. Le pongo carita triste y no me cobran tan caro. Halla gracia. Tiene que ser astuto, dice la Biblia. Pero necesitamos aprender a recibir los consejos. Si sos autosuficiente y no recibís consejos, empezás a quedarte solo, te aviso. ¿Por qué hacemos una célula de autoconfrontación? Por lo que estamos hablando. Otra forma de síntomas de soberbia, cuando nos coronamos con nuestras victorias espirituales o intelectuales. Acá le tiro con todos los discipuladores. Yo ya lo vivía esto. Yo ya lo sé. Escúchame. Soy pastor. Soy discipulador. Soy esto. Yo conozco de guerras, pero no seas ignorante de este tema. Como si nosotros no hubiéramos pasado por eso. Esa arrogancia altiva de porque tuviste en una guerra espiritual poder venir a... Necesitamos bajarnos del caballo. A Saúl lo bajaron del caballo de un copetazo. Se convirtió en Pablo al toque. ¿Saben que Pablo se llamaba Saúl al principio? ¿Y qué significaba Saúl? ¿Se acuerdan? Saulo. ¿Qué significaba Saúl? Saúl es lo mismo. ¿Qué significaba? Saúl significaba algo como arrogante o algo por el estilo, no me acuerdo. Y Pablo significa hombre pequeño. ¡Pum! Lo tiró del caballo. No te subas al caballo, Saulo. Vení como Pablo delante de Dios. Vení como un hombre pequeño, como un hombre pobre en espíritu. ¿Por qué? Porque Dios resiste al soberbio. Y si Dios resiste al soberbio, tus oraciones no pueden ser oídas por Dios. Y si tus oraciones no son oídas por Dios, ¡ay de vos! ¡Ay de vos! ¡Ay de mí! Estoy en la misma situación. ¿Conocés gente que se corona con victorias espirituales? Porque cuando estuve en la movilización, en esa movilización que hicimos a Marte, le pegamos a todos los marcianos, los reventamos a todos. Esa movilización que hicimos en toda la Vía Láctea y tiramos aceite en todos los países, en todos los mundos. Nunca falta alguno que... Y eso en el espíritu, lo hice todo en el espíritu. Por las dudas que no me discutan. Otra forma de ser soberbio es cuando mostramos un falso servicio para poder tener derecho a decir que somos los únicos que hacen cosas. ¿Conocés a esa gente que quiere acaparar de todo? Que tiene 20 manos para hacer cosas. Detrás de eso hay un propósito, una retribución. Se busca que se lo reconozca en algo. Eso tiene que ver con soberbia. Eso le digo a los que trabajan conmigo, suelten, no sean acaparadores. No podés estar en 20 ministerios, que quiero hacer todo. No podés estar en 20 ministerios. O sea, podés ayudar en todo, pero necesitas poner prioridades. Trabajamos como funcionales. Esas personas que de repente pasan todo el tiempo tratando de ayudar a los demás, pero con un solo objetivo, que se lo reconozcan. ¿Sabe cuándo te das cuenta que es un soberbio? Cuando vos no se lo reconoces y te dice, yo invertí mucho tiempo en esto y esperaba esto. Lo siento por vos, pero esto no es con rédito.
Esto no es con rédito. Otro síntoma de la soberbia, cuando nos largamos a dar consejos en áreas de la vida que aún no hemos conquistado. Y más aún cuando ni siquiera nos pidieron el consejo. Yo aprendí algo en la vida, yo no le doy consejo a cualquiera. Primero que es carísimo el consejo. En el mundo te lo cobran caro. De verdad te digo, si vos necesitas una consulta, un consejo de abogado, te cobran, ni hablar el de psiquiatría, no, se cobra bien. Che. Ya no te hace... Cuando viene un día, ¿puedo hacer una pregunta? Te sale 1.200 pesos, no hay problema. No, mentira, no sale eso. O sea, no cobra eso. Mucho menos cobra. Pero a veces nos volvemos soberbios cuando pretendemos meternos en lo... Escuchó que somos opinólogos en todo, ¿no? A mí me causa mucha gracia el argentino, porque el argentino es muy bocón, es decir, es de hablar mucho. Y es de ser muy comedido con todo, pero también es de ser muy opinólogo en todo. Somos todos directores técnicos. Cuando vienen los mundiales, es un espectáculo escuchar. Todo el mundo es director técnico. Todo el mundo sabe quién tiene que entrar, quién tiene que salir, quién es el que tenía que estar jugando, quién no. Todos somos experimentados políticos, todos conocemos de economía, somos todos ministros de economía, todos sabemos para dónde tiene que ir el país, de qué manera, cómo entra, cómo sale. Somos todos en una posición soberbios. Qué diferente sería si las personas aprendieran a presentar su causa delante de Dios. Qué diferente sería si el que no conoce se humilla delante de Dios y expone la causa. Señor, no sé cómo es esto, pero no queremos como nación poner una ley para ver si nuestros niños viven o no mueren. Señor, no queremos en nuestra nación que las familias sean desintegradas por modelos anti-Dios. Pero hacerlo con corazones quebrantados en nuestros hogares. No como una liturgia comprada, obligada, que muchas veces nos establecemos, sino con corazones que realmente cambien en nuestros hogares. Eso es una iglesia que va a ser oída por Dios. Una iglesia que desde su hogar clama, desde la naturaleza de su corazón, tiene el deseo de que se establezcan las leyes de Dios. El soberbio tiene mucha dificultad para autoconfrontarse. No reconoce errores, no tiene capacidad de mirar sus propios errores. El soberbio te mira y te dice, ¿qué estás diciendo? No te entiendo, dame un ejemplo. No logra hablar acerca de su autoconfrontación. Yo me encontré mucho en las peleas de pareja. Las peleas de pareja es muy común este tema de la soberbia de uno y del otro. A ver, dígame, señora, ¿cuáles son los aspectos de su vida que hacen que su matrimonio no esté funcionando? Una vez le preguntaba esto a una mujer. Le preguntaba, ¿cuáles son los errores que usted ha cometido? Yo solo recuerdo uno, doctor, ¿cuál? Yo he sido demasiado buena con él. Oh. Tuve que haberle puesto más límite. ¿Qué tipo de autoconfrontación es esa? Dígame que lo critica, dígame de que cuando llega a su casa usted se pone como esas Jezabeles, te va a agarrar Dios, ojalá venga fuego del cielo y te consuma, te vas a morir con todo eso que estás tomando, con lo que estás fumando, con lo que estás diciendo, con lo que estás mirando. Va a venir Dios por la noche, te va a agarrar las patas, te va a llevar al infierno. Hay mujeres que son así. Le taladran la cabeza al varón. Ponete a orar, vago, sinvergüenza, atorrante. ¿Para qué me casé con vos? Después no querés que lo escuche el pastor, si el otro es un santo, pero vos sos un sinvergüenza. O sea, el tipo no quiere ni verlo el pastor, ese asqueroso ahí que... Pero sí, y con mucha razón, yo fuera, a mí me llegase eso, lo mismo, mínimo le tiro un piedrazo. Ahora entiendo 2 o 3 piedradones en el auto, pero bueno. Gracias a las mujeres esa mujer que debería contenerlo en amor, que debería orar, llorar, sufrir, no sufre la obediencia, no sufre la obediencia delante de Dios. No estoy hablando del golpe, no estoy hablando de la sumisión ni nada de esto. Estoy hablando de una vida espiritual con sabiduría. Estoy hablando de presentar la causa delante de Dios. El hombre que vive lo mismo, porque hay hombres que viven lo mismo. Mujeres que son torturadas por los comentarios de los hombres. ¿Cómo tu esposa se va a convertir? ¿Cómo tu esposa se va a volver si te has vuelto místico? Si le invertís todo el tiempo a una congregación y nada a tus hijos, a tu casa. Ponete a entender que lo primero que se establece es un pensamiento de que te están robando.
Es obvio. Te lavaron la cabeza. ¿Y cómo se hace esto? Con quebrantamiento delante de Dios. Con humildad. El soberbio espera tratos diferentes. Son personas que asumen que como ya tienen ganado ciertos derechos, se ponen en posición de exigirlo por sobre los demás. Este es mi lugar, esta es mi posición, este es mi derecho. No me toquen este tema. Escúchame, yo te voy a decir cómo son las cosas. Personas con soberbia. Realmente espero que los pastores escuchen esta palabra. Y espero que los líderes escuchen esta palabra. Realmente espero que los discipuladores escuchen esta palabra. Porque con esa actitud no vamos a ser oídos por Dios como iglesia, como casa. Claro que tengo mucho más para hablar. Pero me voy a rememorar a un solo punto. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Ahora, la humildad. Podría hablar mucho de la humildad. Hemos hablado mucho de la humildad. La humildad es el único diseño al que nos lleva la adoración. En otras palabras, no podés ser humilde si no sos una persona que sepa adorar. La palabra humildad, humilde y adorar tienen el mismo origen en el hebreo, yakfa, yakhal, y hablan de depresión. Romanos 13:1 habla acerca del someteos a toda autoridad, porque son puestas por Dios. Pero lamento mucho que la versión Reina Valera haya establecido someteos, porque la palabra original en el griego no es someteos, la palabra original en el griego es sujétense. La palabra sometimiento es una palabra mal usada. Someter significa obligar a otro a humillarse ante uno, mientras que la sujeción es una actitud voluntaria de aferrarme al otro. Y ese es el verdadero contexto de Romanos 13:1. Sujétense a las autoridades, aférrense, tómense de allí, que es el punto de aferro de ustedes. Ustedes saben que Jesús vino para aprender obediencia y Él fue perfeccionado por la obediencia y fue perfeccionado en la humildad de la obediencia. Eso lo dice la Escritura. No quiero entrar en este tema porque es otro mensaje y muy probablemente lo vayamos a dar dentro de muy poco, pero hoy quiero llevarte a que puedas entender por qué muchas veces no podemos ser oídos por Dios. Y te voy a ir dejando para que vayamos ministrando esta palabra, porque necesitamos empezar a comprender que en la medida que nosotros nos reconocemos humildes, dejamos de serlo. Y en la medida que nosotros no reconocemos nuestra soberbia, nos hacemos más soberbios, más altivos. Lo que impide que muchas veces no podamos ser oídos por Dios tiene que ver con acciones, con corazones que pretenden ponerse en una posición de reclamo. El soberbio reclama, eso me faltó decirles. Una persona soberbia es una persona que reclama. Por eso se enojan fácil. El soberbio se enoja cuando no se establecen las cosas como ellos tienen que hacerlas. Es un enojón crónico. El humilde, en cambio, tiene todas las cosas opuestas. Sabe sufrir, confía en que Dios va a hacer justicia, reconoce la posición del soberano, reconoce la posición de Dios y sabe esperar. El humilde tiene paciencia, el humilde tiene capacidad de soportar la frustración. ¿Y querés que te diga algo? A esa persona, cuando esa persona aparece en la presencia de Dios, cuando esa persona se manifiesta en la tierra, es un olor, es una atracción, es un activador de sensores de Dios. Cuando eso se suelta en la tierra, Dios detiene el cielo, hace callar a los arcángeles, hace callar a los demonios, hace callar la misma naturaleza. El mar enmudece, todo hace silencio y Él oye. ¿Sabes por qué? Porque ese es el sonido de Cristo. Porque Él, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó.
Nadie más había podido hacer esto. No existía en la tierra la potencia de la humildad que se manifestó en Cristo. Y cuando esto ocurre en la vida de una persona, es como un conector directo a la mesita de luz de donde Dios está durmiendo, descansando o habitando. Es un ejemplo, no tiene una mesita de luz por la duda que alguno saca lío. ¿Por qué no me oís, Señor? ¿Por qué mis oraciones aún no han sido escuchadas? Necesitamos ser humildes para tener acceso al trono de su gracia. Dios resiste al soberbio. Y yo exhorto a los pastores, a los que nos oyen, a los de esta casa, porque yo primeramente he sido exhortado. Y no voy a negar esta palabra que muy bien le hace a mi vida. A los discipuladores. Lamento mucho cuando he estorbado a personas en el crecimiento por mi altivez. Miro para atrás y le pido a Dios que mi torpeza no impida que mis hermanos le conozcan más a Él. Miro para atrás y le pido a Dios que me permita que mi torpeza no haya empujado a más de uno afuera de sus diseños. Hoy te quiero pedir que te unas a una casa que busca ser casa de obediencia. No a los hombres, a la voz del Espíritu. Hoy te invito a que dejes de ser una persona independiente y autosuficiente para volverte uno en Cristo con todos tus hermanos. Porque la humildad nos permite vernos unos a otros y ser sometidos unos a otros, ser sujetos unos a otros. Y yo te garantizo que cuando desarrolles este carácter, cuando esto se haya formado en tu vida, el cielo se va a detener, el mar va a enmudecer, los ángeles van a buscarte, ellos mismos te van a posicionar delante del trono de Dios. Dios mismo va a decir: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cristo está hablando a través de él. Ahora puedo oírle, porque ha muerto el Sebastián, el que se levantaba contra mi Cristo en él. Ahora puedo oírte. Esta mañana me levanté y le decía a Dios: siento que me quitaste todas las palabras, no tengo ni idea a dónde ir. Y podía entender que si yo no confesaba esto y no hablaba esto, no iba a poder ser bajada una palabra como esta sobre esta casa. Si este pecado también está en tu vida, yo te pido que ahora nos pongamos de pie delante de Dios, reconociendo nuestra soberbia y nuestra altivez. Podríamos arrodillarnos y podríamos hacer un culto de quebrantamiento, sí, pero confío en que cada uno de nosotros tenga este proceso en sus hogares y que pueda vivir esta palabra con madurez y no con liviandad. Hoy nos volvemos, Señor, de nuestros pasos, salimos de este lugar de iniquidad y te pedimos perdón como casa, porque nos hemos escondido detrás de nuestras debilidades, de nuestros miedos, y hemos sido seducidos por la voz de una serpiente diciéndonos que subamos a lo alto y nos volvamos dioses para nosotros mismos. Hoy, en el nombre de Jesús, te ruego que esta palabra vaya a nuestro espíritu, Señor, porque no hay ley humana que pueda establecerla sobre la conducta del hombre. Mas es tu espíritu estableciendo leyes en nuestro interior.
Hoy te pido, Señor, que nos vuelvas a nuestro primer amor. Que nos vuelvas, Señor, a los lugares de donde hemos caído. Que seamos establecidos en ese mismo lugar donde tú nos creaste y nos fundaste. Nos hemos puesto de pie todo como una sola persona, reconociendo que esta es nuestra debilidad, no solo nuestra debilidad, sino también nuestro pecado. Perdónanos, Señor. Concédenos gracia delante de ti y que nuestros corazones nunca dejen de ver a nuestros hermanos y sujetarnos a ellos. En el nombre de Jesús. Danos una visión corporativa, danos una visión de reino, danos una visión de cuerpo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vengo al lugar nuevo. Vengo al lugar. Vengo al lugar. Entramos a ese lugar. Donde el mundo guarda silencio. Donde solo tu voz se oye. Donde escucho tu corazón. Solo vos y Dios. Vengo al lugar donde la voluntad se postra. Solo vos y Dios. Solo tu trono existe y me entrego en adoración. Vengo al lugar donde el mundo guarda silencio. No hay nada fuera del Padre que te pueda llegar a tentar. Por eso el Hijo de Dios no puede pecar, ni tampoco quiere, porque no hay nada que desee fuera de Dios. Dios no va a usar tu antigua naturaleza. Él no va a usar tus talentos con los que viniste al mundo. Él va a usar los dones que operan en la nueva naturaleza. Dios no va a usar el antiguo ADN. Él está construyendo dentro tuyo un nuevo ser en Cristo. Esa es la naturaleza con la cual nosotros empezamos a vivir. El carácter que estamos llevando, el carácter que Dios quiere hacer, no es un carácter para que te sea funcional a vos, es un carácter para que le sea funcional a Dios.